.co, los mejores speakers del sector TIC y de la industria digital en un solo lugar y de manera gratuita. Este evento, organizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, da a conocer la experiencia de personas que lograron que sus ideas del mundo digital se convirtieran en una realidad que transforma sus vidas y su entorno. Bienvenidos a la era de la inteligencia artificial. En la mañana de hoy vamos a presentar el panel Promoción y Reconocimiento Internacional de Empresas HealthTech, organizado por Colombia 4.0. Nuestra moderadora del día es Paola Rivero. Por favor, recibámosla con un fuerte aplauso. Hola, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por este espacio. Muy buenos días para los que están conectados. Feliz, emocionada, un privilegio estar acá, felicitar al Ministerio por esta gran logística, por estos grandes espacios que estamos teniendo. He podido participar ayer y hoy y realmente veo calidad de speakers maravillosos y esperamos dar esa talla y me gustaría llamar acá a que me acompañen a nuestros grandiosos panelistas y las estrellas del espacio de hoy. Me gustaría invitar a Jezabel Gama de Be Your Brand. Jezabel es la COO de Be Your Brand, con más de 15 años de trayectoria en la industria farmacéutica y experiencia en innovación de negocios en el sector salud. Bienvenida, Jeza. Un placer tenerte. Me gustaría invitar a nuestro gran partner, amigo y aliado, Andrés Galofre de DocRed. Andrés es un administrador de empresas con un MBA con más de 20 años de experiencia, combinando en trabajos de consumo masivo y farmacéutica. Desde el 2019 te vienes desempeñando como CEO en DocRed y tienes más de 100.000 médicos conectados en la solución que hoy seguramente nos vas a contar para Latinoamérica. Muchas gracias, Andrés. Y nuestro último panelista, Javier Cardona de Undoc3. Javi, súper bienvenido. Javier es cofundador y CEO de Undoc3, plataforma líder de salud y bienestar en millones de usuarios en América Latina, destacado como ejemplo por Mark Zuckerberg en la pasada Conferencia Mundial de Desarrollo de Facebook. Yo tengo acá el perfil de cada uno, yo traté de leer lo que me parece más importante, seguramente ellos nos van a contar muchos detalles y se me están quedando muchas cosas por mencionar. Un gusto tenerlos acá, bienvenidos nuevamente y agradecer esta oportunidad para compartir. Creo que este tipo de espacios lo que ayuda es a construir para el ecosistema, en esos aprendizajes que todos estamos teniendo, en esos casos de éxito que seguramente desde Colombia, desde Latinoamérica, estamos llevando a muchos países a nivel mundial. Entonces, tal vez desde mi posición, desde empresa privada, actualmente yo lidero para Latinoamérica todo el foco de innovación y transformación digital y realmente con datos concretos, déjenme decirle que hoy Latinoamérica está haciendo un modelo a seguir en temas de health tech y creo que traer ejemplos concretos nos ayuda a visibilizar la oportunidad que tenemos hoy dentro del ecosistema. Y tal vez resaltar, nosotros tenemos hoy mucha competencia desde soluciones que podemos encontrar en Estados Unidos, en India, en China o en cualquier país fuerte a nivel mundial, pero si yo tuviera que destacar capacidades y valores que hoy startups colombianas, startups latinas ponen de diferencia a nivel global, uno es el talento. Realmente tenemos talento para escalar y eso, si acá dentro de esta audiencia y los que nos están escuchando hay startups, primer gran paso es la credibilidad que hoy tenemos en el ecosistema a nivel mundial. Segundo, la flexibilidad y la empatía de podernos adaptar fácilmente a diferentes sistemas de salud, a diferentes instituciones y eso nos permite generar ese impacto que queremos no solo en nuestro país, sino en diferentes países a nivel mundial y seguramente vamos a hablar de ejemplos muy concretos en Latinoamérica. Entonces, estamos hablando de talento, flexibilidad y algo que de verdad también genera valor y diferencia es el costo y la calidad. Y creo que eso no es un secreto, cuando hablamos de escalabilidad y cómo mantener soluciones en el ecosistema y cómo ofrecer esas soluciones, no solo por un año, sino que se mantengan en el tiempo, el costo cobra relevancia en sostenibilidad. Entonces,
un resumen un poco desde la experiencia que hemos construido a nivel global. AstraZeneca hoy tiene presencia en más de 100 países y creo que con esa presencia que tenemos a nivel global puedo decir con razones y hechos estas capacidades y esos valores agregados que las startups colombianas y latinas le ponen de diferencia al ecosistema. Entonces, súper bienvenido y me gustaría tal vez arrancar contigo, Gesa, que nos cuentes ya desde la posición de una startup, de un emprendimiento, cuáles han sido esas oportunidades y esos desafíos en términos de esa escalabilidad y esa internacionalización. Porque siempre que pensamos en arrancar, obviamente empezamos en nuestro país, en donde más conocemos nuestro sistema, pero cuando empezamos a crecer, ahí es cuando nos vemos enfrentados a muchos desafíos. Entonces nos encantaría y quién más que tú que nos cuentes esa oportunidad que has tenido y qué aprendizajes podemos escuchar de esa experiencia. Muchas gracias, Pau. Hola, Colombia 4.0, también para las personas que están aquí acompañándonos y para los que están conectados. Y respondiendo a tu pregunta, Pau, en tema de desafíos que tenemos en las health tech o en las empresas de tecnología y salud, es bien sabido que la industria de la salud es una industria altamente regulada, altamente con normas muy estrictas, y implementar soluciones, a diferencia de otros ecosistemas tecnológicos, no solamente hay que pensar en la solución, sino hay que pensar en que esta solución esté totalmente apegada a toda la normativa. Y le adicionamos todavía un escalón más de dificultad al visualizar que cada país en el que queremos estar tiene un momento diferente, un sistema de salud diferente, una economía diferente y recursos diferentes. Entonces, pues hay que contemplar todos estos aspectos en el momento de pensar en escalar una solución. No es simplemente llevarla, sino llevarla y ver que encaje en todo este perfil de normativas. Pero quisiera también compartirles un poco de mi historia y cómo desde Be Your Brand estamos librando este reto de la escalabilidad y de la internacionalización. Y bueno, pues como ya se dieron cuenta, yo no soy colombiana, soy mexicana, y mi historia empieza en la industria farmacéutica. Yo era empleada de la industria farmacéutica y compartiendo buenas prácticas con mis partners de Colombia, me hablan de un proyecto que ellos trabajaron como piloto por parte de Be Your Brand, una solución que Be Your Brand construyó para este proyecto. Y me dan la oportunidad de implementar este proyecto en México. Y fue ahí donde da como todo ese giro inesperado, porque me tocó ver cómo una solución digital cambia por completo una industria y un mercado totalmente tradicional. Y una solución que se había formado como un piloto en Colombia, ahora la estábamos implementando en México. La verdad es que esto a mí me enamoró, el ver cómo cambia el mercado, el impacto que tiene a nivel de pacientes, a nivel de médicos, a nivel de profesionales de salud y de todos los involucrados en el sector salud, implementar una solución que cambie su perspectiva. Yo dejo la industria farmacéutica y con todas estas ideas en mente, pues vuelvo a tocar la puerta de Be Your Brand, pero ahora ya no pensando en que ser empleada de la industria era mi único camino, ¿no? Ya tenía como esta idea del emprendimiento y hacemos esta alianza estratégica con Be Your Brand, que en ese momento ya estaba trabajando con proyectos como este a menor escala en otros países. Y hoy, orgullosamente, podemos decir que estamos en 12 países y que México para el 2024 tiene todavía mucho que crecer junto con Be Your Brand. Entonces, estos retos, el tomar como estas oportunidades y convertirlas porque vives la transformación, la verdad es que pues es algo muy enriquecedor. Y es eso, es la suma de talentos, la suma de ideas, la suma de proyectos y el generar estas alianzas lo que te lleva más allá a poder escalar soluciones que ya existen y llevarlas con
las necesidades y con las regulaciones a otros espacios, ¿no? A generar este impacto en otros espacios. Entonces creo que este tema de alianzas estratégicas, no solamente pensando en alianzas estratégicas con partners que definitivamente te van a llevar más allá de las fronteras como lo son la industria farmacéutica, sino alianzas estratégicas con partners como entre nosotros, este ecosistema HealthTech, donde podemos unir soluciones y crecer en estos ambientes, ¿no? Súper, Gesa. Entonces, si hablamos de un desafío concreto de Be Your Brand en temas de escalabilidad y de internacionalizarse, ha sido la regulación en los países. La regulación y los sistemas de salud son diferentes, entonces el conocer los sistemas de salud de los diferentes países y superar estas variantes, esos serían los desafíos. Y de ese desafío, hablando de regulación, ¿qué es lo que a Be Your Brand le ha funcionado que podamos contarle a la audiencia en términos de esa oportunidad y que se anticipen cuando estén creando esa idea, esa solución, tener en cuenta esas leyes locales que les van a permitir tener una escalabilidad mucho más efectiva? Cuando tú trabajas con partners que están físicamente en el otro país, ellos son los que te dan como esta puerta de apertura para que puedas adaptar tu solución a estas necesidades y a estas regulaciones locales. Entonces, definitivamente las alianzas son ese camino. Súper, muchas gracias, Gesa. Bueno, Andrés, hablando de este impacto y esta internacionalización, Gesa nos contaba todos esos desafíos y hablando un poco de desafíos específicos como es la regulación. Danos o cuéntanos cómo desde DocRed, que tú tienes una experiencia grandísima, no solo en Latinoamérica, sino en otros países, ¿cómo logramos impactar esas audiencias globalmente? ¿Qué ejemplos concretos le podemos contar a esa audiencia que hayan funcionado en DocRed y que permitan anticipar a todos estos emprendimientos, a toda la comunidad HealthTech de Latinoamérica y a nivel global, en que puedan evolucionar y pensar no solo en un impacto local, sino un impacto de audiencia global? Bueno, un gusto, muchas gracias Paola, y saludar aquí a mis panelistas o mis colegas panelistas y a todas las personas que están acá y quienes nos ven remotamente. Yo quisiera, Paola, como hilando con lo que decía Gesa y un poco la pregunta que me haces, yo pueden decir que tengo algunas frases de cajón, pero son un poco la guía que me permite efectivamente tener visualizar un poquitico el camino. Y Peter Drucker, hilando con lo que dices, habla de una frase que a mí me genera siempre como me ilustra demasiado, y es: la estrategia es comodidad, pero la ejecución es un arte. Entonces ahí es donde está el éxito de todo esto que estamos hablando. Todos podemos estar hablando de queremos crecer y vamos a irnos a no sé cuántos países y vamos a tener la tecnología y está todo mapeado en un documento que seguramente son 5 años de pasar a hacerlo realidad. Y creo que esto aplica pues no solamente para DocRed, sino en todos creo que compartimos. Ahí es donde está efectivamente el arte. Se combinan temas de regulación, se combinan temas de capital, recursos, pero al final estamos hablando de tecnología, pero seguimos siendo personas. Y ese es el gran, digamos, reto para lograr impactar esas audiencias. Nosotros en DocRed tenemos la misión de acompañar al médico como el eje para poder hilar todo lo que se articula en el sistema de salud para llegar al paciente. Obviamente estamos hablando de condiciones que son bajo prescripción, condiciones complejas, que si ChatGPT va a cambiar y entonces el paciente le va a preguntar que en de cualquier procedimiento que tiene que hacer, ahí hay unos hilos que todavía que claro, que la tecnología puede ayudar, pero seguimos siendo personas con muchas incertidumbres, con una cantidad de dudas frente a lo que puede pasar. Entonces, esto lo que quiero decir es, si nosotros como compañía nos enfocamos en la ejecución y logramos entender que al otro lado, en nuestro caso, hay un médico que logra transmitirle la información de forma fácil al paciente, pero además que entendemos al médico, sea un médico que es cardiólogo
o puede ser un pediatra, pero entonces empezamos a pensar, ok, está en Chile, está en Argentina, está en México. ¿Qué es los atributos que lo empiezan a afectar? Y mi gran motivación es entender, o mi gran, digamos, desafío es entender las motivaciones de ese ser humano que va a ser efectivamente quien lleva la información. Entonces, lo que hemos hecho en DocRed es entender no solamente la regulación, que es un componente muy importante para todo el sistema de salud, pero sobre todo entender muy bien a nuestro usuario, que en este caso es el médico, sus motivaciones, qué es lo que realmente hace que entre a una plataforma, por qué efectivamente necesita actualizarse, por qué requeriría poderse conectar con, digamos, líderes de opinión para tener una segunda opinión cuando está viendo un caso complejo en una zona remota. Ahí es donde nosotros efectivamente podemos hacer una diferencia. Si entendemos la motivación más allá de la tecnología que utilicemos, de qué es lo que esa persona efectivamente está, digamos, necesitando, cuál es su dolor. Y ahí es donde empezamos a entender que las audiencias globales tienen comportamientos diferentes, más allá, y yo tengo también otro dicho, más allá de que hablemos español, esa está hablando uno con un mexicano y muchas veces uno dice algo y abren los ojos, o un chileno, y entonces realmente es entender ese usuario, y en nuestro caso ahí hemos hecho un esfuerzo muy grande. Y complementaría con algo bien interesante, y es con alguno de nuestros clientes, una de las compañías farmacéuticas, digamos, de renombre similar a lo que a AstraZeneca, en este caso, Paola, que te he compartido algunos de los casos. Ha sido interesante porque articulamos también este equipo y tenemos personas que se involucran a estos proyectos regionales. Entonces tenemos personas que están basadas en Brasil, en Argentina, en Chile, en Colombia y en México para un proyecto multilatino. Lograr efectivamente la coordinación ya de proyectos específicos, no solamente de la audiencia a la que queremos llegar, sino la articulación ya de un proyecto con esta idiosincrasia diferente de cómo se hacen cómo se llevan a cabo las tareas, es también uno de los desafíos grandes. Entender que la cultura y la idiosincrasia tienen un factor determinante en esa ejecución. Súper, Andrés, muchas gracias. Y un poco pensando en esa oportunidad de escalabilidad y de globalizar startups colombianas, latinas, que seguramente es parte de la audiencia, yo creo, y lo dabas con un buen ejemplo, seguramente hablando de Latinoamérica, a excepción de Brasil, todos hablamos español. Bueno, tenemos unas islas en Centroamérica donde evidentemente es inglés. Y tú que manejas contenido, sabiendo que si yo le estoy diciendo al médico y hablando de una patología, diría, este mismo contenido me sirve para Argentina, para México. Cuéntanos un poquito desde esa experiencia, cómo tienes que hacer flexibilizarte a cambiar simplemente una frase, porque para un médico en Argentina no se va a sentir identificado, y ahí hablamos de la personalización y cómo realmente se genera una solución totalmente customizable para la audiencia. Ese es uno de los grandes desafíos. Siempre pensamos, y aquí es la invitación, el médico, y entonces es una generalidad, pero es que el médico, nosotros tenemos una forma de representarlo, y trato de llegar a conectar con lo que dices, y es, imaginémonos un médico está viendo un paciente, entra el paciente, pues si yo soy el paciente, lo único que espero es que ese médico me ponga atención y yo le quiero contar todo, pero ese médico está pensando que tuvo un problema en la casa, que tiene algo en el colegio de los niños, que es un ser humano. Muchas veces pensamos que son pues súper humanos, entonces pues hay que también entender que tiene una responsabilidad muy grande, es una profesión que obviamente la pandemia lo denotó, y hay que entender que no todo puede ser simplemente la generalidad del médico. Para llegar a conectar con lo que dices, Paola, sí, efectivamente hemos involucrado tecnología que nos permite efectivamente ya tener cierto tipo de identificación en donde sean algunos países ya con alguna
forma de, digamos, más allá de cómo se afronte científicamente la forma para llegar. Entonces hemos desarrollado tecnología en el proceso de generación de contenido. Si estamos hablando de Chile, rápidamente nuestro proceso puede desplegar una forma de generar un contenido que va a ser más, digamos, más cercano. El tema de voces, hacemos mucho video. Entonces hemos tenido un banco ya de generación de voces con acentos, entonces en México siempre sale efectivamente un speaker que le habla directamente, o sea, hay una serie de cosas ahí interesantes. O pasa el caso que en Colombia no está aceptada una droga, más allá de porque esté retenida en el INVIMA, no vamos a entrar en esas conversaciones, pero obviamente puede ser que no esté aprobada, pero en Chile sí, o en México está a punto de lanzarse. Entonces, ¿cómo efectivamente esa información a esa misma audiencia le llega de una manera por escalas o por etapas y logramos ir abriendo según la necesidad de esa audiencia que vamos teniendo? Entonces, la tecnología, nos apalancamos mucho en tecnología, inteligencia artificial y este tipo, digamos, de soluciones para poder acoplarnos a la necesidad de ese usuario, que es una persona. Súper, Andrés, creo que con ese ejemplo todos en la posición que estamos seguramente del ecosistema vamos a poder tener y traer esos tips en términos de ser mucho más efectivos en la escalabilidad y en la internacionalización que es parte de lo que todos buscamos. Bueno, mi querido Javier, cuéntanos por qué internacionalizar, por qué no quedarnos quietos, ser exitosos en mi país, con las instituciones que estoy trabajando, por qué deberíamos estar pensando no solo en Latinoamérica, sino en países en Asia, en África, en Estados Unidos. Cuéntanos desde UNDOC3 cuál ha sido esa experiencia. Yo ahora, antes de iniciar, me estabas contando algo espectacular, que estás yendo a vivir a otro país por ese proceso de internacionalización que estás teniendo. Entonces, desde tu experiencia en UNDOC3, de ese gran impacto que se ha generado en los últimos años, cuéntanos por qué hacer eso, por qué pensar en cruzar esos límites. Bueno, no, pues primero que todo, buenos días y gracias por la invitación y felicitar también al ministerio por el evento y qué bueno ver este logo aquí de la comunidad Heltec también presente. Bueno, el tema de internacionalización es muy interesante por diferentes razones, ¿no? Buenas y malas, ¿no? Buenas porque obviamente está muy relacionado con el crecimiento, con ese ánimo conquistador que tenemos los seres humanos de ir poniendo banderas, pero luego se vuelve un reto porque es que cada bandera luego se vuelve eventualmente un problema. Pero lo realmente cautivador en mi opinión es, vivimos yo no puedo ser más agradecido con la vida por permitirme estar en este momento de la historia presente, porque es que esto no podríamos estarlo hablando hace 10 años o hace 20 años, porque es que hoy poder desarrollar compañías de base tecnológica es lo que realmente nos permite pensar en internacionalizar mañana o en un año, o se derrumban un montón de barreras que antes lo hacían sencillamente imposible, ¿no? Entonces la tecnología es lo que nos permite eso. ¿Por qué internacionalizar? Yo creo que cuando uno empieza a trabajar, y nosotros llevamos ya poco más de 8 años en el mercado, pues las necesidades en torno a la salud y nosotros que le damos la cara a pacientes, a usuario final, pues al final son las mismas, ¿no? O sea, diferente cómo te enfrentes, como lo decía Gesa, la regulación aquí o allá con sus retos que son complejísimos en cada país, pero nosotros los seres humanos tenemos unas necesidades de salud que se parecen muchísimo y tenemos unos retos que también se parecen muchísimo, varían un poco dependiendo de cómo funciona cada sistema, lo mencionabas tú, pero el reto es el mismo. Yo quiero que si me duele un codo, resolver eso ya, no mañana ni pasado mañana, sí. No, ese sería el mundo ideal. ¿Pasa en un lugar mejor que en otro? Sí, ¿no?
como tal vez hablábamos tú y yo el lunes, ojalá no le toque uno pasarse por el IMSS en México porque la experiencia no va a ser muy prometedora, pero queremos lo mismo. Entonces, cuando uno dice, bueno, vamos a hacer una solución de salud, en el caso nuestro que le da la cara a usuario final, pues la tentación está de, bueno, si esto funciona acá, ¿cómo lo puedo replicar y explotar en otros mercados que tienen exactamente la misma problemática? Lo complejo de la salud es quién paga, ¿no? Entonces, si un sistema es más público que otro, pues será más o menos difícil que te paguen o que te paguen a tiempo o que haya disposición a pagar, ¿no? Y vuelvo y me refiero un poco a lo que decía Gesa y a México, porque México, por ejemplo, es el país de América Latina donde se paga más de bolsillo el gasto de salud. Es casi llegando al 60%, es sorprendente, 57% del gasto de salud en México se paga de bolsillo. En Colombia es como el 16%. Entonces eso hace que pues hay una predisposición diferente a las personas a usar unas cosas más que otras. Entonces, la tentación, en mi opinión, es, los problemas son parecidos, atacamos, intentamos, como mencionaba Andrés, la clave, me encantó lo que dijiste de la ejecución, o sea, ese es el reto más grande de cualquier cosa, uno planea y habla, pero hágalo, ¿no? Fácil dicho, pero difícil hecho. Entonces, pues, digamos que el por qué es eso, yo creo que los emprendedores también somos curiosos, y pues la tecnología misma y en lo que trabajamos nos permite pues hacer experimentos. Yo creo que es una palabra muy común en el ámbito emprendedor, experimentar. Y bueno, ¿y qué pasa si hacemos una campañita acá en este país a ver qué pasa y viene la gente y a ver qué pasa? Y a veces jala y a veces pues no jala, pero empiezas como con esa tentación, porque realmente cuando empezamos a ver las industrias que adoptaron tecnología muy rápido, como la del transporte, como la de los viajes, como la de la hotelería, pues nacieron siendo globales, ¿no? Salud es súper complejo, pues por el componente regulatorio que mencionaba Gesa, pero lo que les decía al principio, la necesidad es la misma. Entonces, en nuestra experiencia, que hemos hecho muchos errores, cometido muchos errores en internacionalizar, ¿el por qué? Es porque nos podemos permitir soñar mucho más en grande, con mercados mucho más grandes, con posibilidades enormes, que de repente si nos enfocamos solo en un lugar, pues pueden ser, yo diría que a veces frustrantes, ¿no? Porque, oye, si nosotros, un Doctores hoy en día es una plataforma de salud y bienestar para las empresas. Nuestra app es un beneficio para los colaboradores de las empresas, donde tienen dos tipos de servicios: consultas inmediatas, es decir, sin citas, sin filas, sin copagos, inmediatas para una serie de especialidades, desde salud mental hasta medicina, y también un componente de wellness. Pero nacimos hace 8 años y esto lo hacemos hace 3. Hemos ido aprendiendo. Antes de esto trabajamos para aseguradoras, EPS, antes de eso intentamos cobrarle a los usuarios y tampoco funcionó. Pero finalmente terminamos encontrando un fit muy grande en unos mercados más que en otros, y esto es gracias a que pues estábamos abiertos a experimentar desde muy al principio qué pasa acá o qué pasa en este otro país. Puntualmente México para nosotros siempre fue importante porque, para que nos hagamos una idea, es casi 3 veces la población, pero casi 7 veces el Producto Interno Bruto. Entonces uno dice, pucha, si la pegamos en México, ya no funciona, ¿no? Entonces, pues creo que hay que permitirse soñar en el emprendimiento con un poco más grande que las fronteras del país en el que nacimos. Súper, Javier, yo creo que diste muy buenos ejemplos y creo que en todo el proceso de evolución, de transformación, lo dijiste, nosotros arrancamos hace 8 años, pero hace 3 estamos enfocados en un servicio que ni pensado en el nacimiento del primer año que estaban trabajando. Y creo que hablando de esa oportunidad, y se ha mencionado México como ese país
importante dentro de Latinoamérica para internacionalizarse, para escalar estas soluciones. Si te tuviera que preguntar, un país donde fue sencillo hacer todo el proceso de implementación conectado con lo que nos dice Andrés, es fácil planear, es fácil empezar a idear con los equipos de trabajo, pero si me pudieras dar un ejemplo de ese país donde fue fácil esa implementación, después de seguramente haber pasado por otros países donde fue mucho más complejo y donde el resultado no fue tan positivo y tuvieron que tomar la decisión de acá no vamos, acá cerramos y nos movemos seguramente a un país donde seamos mucho más efectivos en el impacto que estamos generando. Bueno, no, ese país no existe. Ese país no existe, nunca es sencillo. Siempre jugar de visitante es más difícil que jugar de local. Sin embargo, lo que hace el camino un poco más expedito es el fit de mercado que realmente tengas. Y en nuestro caso, México ha sido espectacular porque nuestro producto tiene un fit enorme en México, porque interactuar con el IMSS en México ojalá no se lo deseo a nadie, es verdad, ¿no? Entonces, hay una disposición de pago de bolsillo muy grande. Nosotros le vendemos a empresas y las empresas saben que tienen que invertir en algo de salud para sus colaboradores, porque si no van a tener problemas muy grandes, porque como dicen en México, te vas a tener que formar 48 horas 3, 4 cuadras, 2 días para que hagas, ojalá te atiendan, ¿no? Que ojalá no pase eso acá en Colombia, o sea, puede que llegue a pasar en Colombia esa situación. Entonces, esa situación de mercado hace que nuestro producto hace sentido para las empresas. Y allá jala, y donde jala, allá hay que ir, ¿no? Entonces, no es que sea fácil, pero hay que ponerle mucha atención al fit real de mercado. A veces empujamos mucho por vender, pero hay que buscar qué es lo que hace pull y no lo que hay que hacer tanto push. Y es un poco nuestra experiencia en México. O sea, 3 años después de que iniciamos un experimento de trabajar con empresas, tenemos casi 85% de nuestro negocio ya viniendo de México, creciendo muchísimo. Y sobre qué país es fácil o difícil, yo sí quiero agregar algo adicional. Nosotros hace un año operábamos en Colombia, en Perú, en Ecuador y en México. Y la decisión que tomamos en marzo de este año es apagar Ecuador y apagar Perú, porque aunque teníamos clientes, vendíamos, como le decía ahora a alguien, comprábamos pan para vender pan. Y está bien esto de poner banderitas, pero pues también hay que hacer la cosa sustentable. Decidimos apagar Ecuador y contratar un equipo en Monterrey. Y decidimos apagar Perú y hacer un equipo que te contaba el lunes en Guadalajara, y tenemos unos clientes muy interesantes en Guadalajara. ¿Por qué? Porque pues tenemos que luchar por dónde retorna más rápido cada peso que se invierte. Entonces hay que priorizar, no solo es poner banderas, hay que ver dónde hay fit, y bueno, esa es un poco nuestra experiencia, ahora muy enfocados en 2 países que pueden hacer 65% del PIB de habla hispana de LATAM. Entonces, siempre nos preguntamos, ¿iremos a cuál otro país? Bueno, pues al que agregue números seguramente más grandes, porque el ecosistema ha cambiado, levantar capital es más complejo aún. Entonces, pues hay que priorizar como eficiencia antes que nada y ir detrás donde uno va encontrando fit de mercado. Muchas gracias, Javier. Yo quisiera, y escuchándolos, claro, estamos escuchando más esa experiencia desde la posición de una startup. Yo les quiero contar, y hablando de internacionalización, cuál ha sido nuestra experiencia también y cómo hemos acompañado a los emprendedores a esta internacionalización. En este momento, y esto es algo súper fresco que me encanta compartirles, tenemos una startup colombiana que la estamos tratando de escalar no solo a Latinoamérica, sino a nivel internacional, hablando de Asia y África, que son países que a nivel del sistema de salud seguramente son más complejos, ninguno es fácil, como tú lo dijiste y me encantó esa respuesta, pero que al final es una realidad. ¿Qué les quiero transmitir? Nos hemos encontrado con un montón de desafíos, pero el tema de colaboración hace la diferencia.
cómo nosotros como una Big Pharma ayudamos a los emprendedores a que puedan escalar, a poder minimizar ese riesgo de regulación, hablando un poco de la situación de México, de este ejemplo que les estoy dando, que es una startup colombiana enfocada en evidenciar un riesgo alto de enfermedad renal crónica. Todo el proceso de implementación en Colombia, sencillo entre comillas, porque sabemos que nada es sencillo y como lo dijo Javier, súper difícil y complejo en todos los países. Hemos impactado más de 600.000 pacientes entre Colombia y Perú. Y dijimos, pensamos entre todos, estábamos sentados, entidades de salud, esta startup colombiana, AstraZeneca, dijimos, listo, súper sencillo hacer la implementación en México, hacer la implementación en Brasil. Y no se imaginan la lista de reglas, regulaciones, cosas que debemos que cubrir para poder implementar en una institución, sabiendo que estamos en Latinoamérica, sabiendo que estamos hablando de la misma enfermedad, sabiendo que al final es una solución tecnológica que simplemente conecta con la entidad de salud. Entonces, a lo que voy es que desde todos los actores del ecosistema vemos muchos obstáculos, muchos desafíos, pero que la mejor forma de poder solucionarlos es en colaboración. ¿Cómo yo como Pharma puedo ayudar a la startup a evolucionar y decirle, bueno, antes de poder pensar en escalar, tienes que tener la aprobación de las entidades regulatorias de los países, porque si no, con eso no vamos a arrancar. Entonces, ¿cómo nosotros también les ayudamos a abrir el camino? Lo mismo la entidad de salud. Mira, yo necesito en un proceso de implementación algo que sea súper flexible y que en 2 días tú ya estés integrado a mi base de datos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo logro encontrar soluciones lo suficientemente flexibles que permitan adaptarse a todo lo que hoy genera el reto en los sistemas de salud? Entonces, yo creo que acá compartiendo estos aprendizajes, estas buenas prácticas, siempre vamos a encontrar retos, pero yo sí les puedo decir que el talento que hay en Colombia, en Latinoamérica, realmente es un modelo para poderse generar impacto en niveles de hablar de países fuera de Latinoamérica. Entonces, yo quisiera, y para cerrar esta charla, si ustedes desde esa experiencia le pudieran dejar ese buen consejo a la audiencia, solo uno, seguramente hay muchos consejos, de por qué pensar en una internacionalización y de por qué pensar en ese caso de éxito, no solo en el país local, sino en otros países a nivel global. Bueno, creo que el mejor consejo que podría yo dejar es que no tengan miedo de tocar puertas, ¿no? Creo que y tocar puertas en busca de esas alianzas estratégicas. Creo que ese sería lo más valioso que como una startup o como una empresa emergente te puede ayudar a crecer de manera pues más fácil, ¿no? No es que la palabra fácil como tal sea la que quería usar, pero sí aplanar un poco el camino que tienes que recorrer hacia la meta que estás buscando. Entonces, sería eso, no tener miedo de experimentar. Creo que también estoy muy de acuerdo con lo que menciona Javier de hay que experimentar, hay que intentarlo y si sale mal, pues lo volvemos a intentar por otro camino, pero no tener miedo de pedir ayuda, tocar puertas y hacer estas alianzas estratégicas. Gracias, Gesa. A mí me gustó mucho algo que dijo Javier y es en una experiencia anterior también hicimos la internacionalización y entonces pues Ecuador, México y arrancamos y también cerramos puertas, no porque no funcionaba, sino simplemente el consejo, si se quiere, o lo que yo pensaría es hace 2 o 3 días, para quienes de pronto están ahí un poco más ávidos, falleció el partner de Warren Buffett de toda la vida, murió de 100 años, el señor Charlie Munger. Y una de las citas que decía Charlie Munger es, para invertir en Coca-Cola, hoy son los dueños creo que es el 75% de Coca-Cola. Duraron 1 año, Warren Buffett y su socio, para tomar la decisión de invertir en Coca-Cola. Entonces, el afán muchas veces hace que uno quiera crecer y quiera poner las banderitas, irse rápido. El analizar muchas veces hoy en día es mucho más importante. Eso no quiere decir que toca tomarse 1 año,
pero si el ejemplo de estos gurús en inversión para invertir en Coca-Cola, que creo que en cada nevera puede haber, no sé, o sea, en el 90% de las neveras a nivel mundial puede haber una Coca-Cola, se tomaron un año. Entonces, el analizar, no parálisis por análisis, pero sí estar muy seguro que las fichas se mueven en la dirección correcta. Súper bueno, muchas gracias Andrés. Javi. Bueno, yo creo que creer que se puede, o sea, ayer estaba en una presentación y ahí alguien contó algo que me dejó muy triste, pero que refleja un poco, me vi identificado de alguna forma con la mentalidad. Nosotros tenemos que ser un poco más agresivos en mentalidad, en creer que se puede, de verdad. Y la historia que me contaron que me dejó un poco triste ayer es, yo no sé, para de pronto los que tienen más años, ¿se acuerdan que hace como 25 años se cayó un avión de Avianca llegando al aeropuerto de Nueva York, al JFK? Pero lo que yo no sabía y me enteré ayer es que habían dos aviones, uno de Air France y uno de Avianca. Los dos pues estaban en la aproximación y había una tormenta terrible. Y les dijeron, bueno, hay que dar vueltas mientras pueden aterrizar. El piloto de Air France dijo, ni mierda, yo meto el avión porque estoy sin gasolina. El piloto de Avianca se cayó, o sea, el avión se cayó. Y eso es actitud, ¿no? O sea, no podemos tomar todos los nos como nos. Fueron 180 vidas, entonces me quedé pensando, o sea, ¿por qué el francés dijo, yo meto el avión? Miren a ver, y el colombiano no. Entonces me marcó, o sea, hay que tener una actitud mucho más positiva, agresiva y pensar en grande. Bueno, yo creo que toquemos puertas, creamos en esto que tenemos acá en Talento. Yo desde esta visión que puedo tener mucho más de poder comparar, les puedo decir que hacen la diferencia y que talentos colombianos, talentos latinos hacen la diferencia y tienen todo para estar arriba y para decir si estamos impactando, si estamos posicionando, si estamos liderando. Y son cosas reales que están pasando, no es pensar, sí, tal vez en unos 2 años, en unos 3 años, pasa ya. Entonces yo los invito a que perdamos ese miedo, que busquemos esa colaboración, eso es clave, solos no vamos a llegar a ningún lado, esa colaboración es clave y a todos nos interesa estar allá. A una farma le interesa las startups, ustedes son los expertos en tecnología. A ustedes les interesa conectar con una farma porque los ayuda a internacionalizarse. A nosotros nos interesa estar con aliados de gobierno, con academia, con muchos actores que hacen parte del ecosistema. Es la mejor forma de llegar a pensar en impactos globales. Entonces, muchísimas gracias, los felicito, un orgullo todo lo que han construido y no sé si hay preguntas, por favor. Buenos días, Paola, Laura, Andrés, Javier, muchas gracias por la presentación tan interesante. Solo un problema de coyuntura en nuestro medio. Llevamos 30 años con un sistema de salud donde el privado pues ha gestionado el riesgo, ha tenido su propio sistema de información, ha tenido errores, aciertos. Estamos en una administración que pretende de manera extrema cambiar el sistema y, entre comillas, estatalizarlo. Ustedes que tienen esa valiosa experiencia en otros países, interactuar con otros sistemas de salud, ¿qué experiencia tienen en cuanto a la gestión del riesgo, la forma como interactúa ese sistema entre el Estado y el ente privado? Y, por ejemplo, la historia de clínica electrónica, ¿cómo impacta eso en el sistema y en la gestión del riesgo y financiero? ¿Qué podrían aportar a la discusión actual? Sí, señor. Bueno, yo te digo mis pensamientos. Yo creo que no existe el sistema perfecto en ningún lugar del mundo, ¿no? Y hay sistemas muy públicos que están viendo cómo le agregan un componente privado para ganar eficiencias. Y hay otros, un poco como el nuestro, que está evaluando cómo se vuelve más estatal, ¿no? Con esto te digo que yo creo, y pues el que diga que existe el sistema perfecto, pues está equivocado. Yo creo que
Colombia tiene algo que no tiene ningún país de los que yo conozco de América Latina, no conozco sistemas fuera de América Latina, que es cobertura. Y sé porque trabajo mucho en México y Gesa no me dejará mentir, que allá lo que falta es cobertura. O sea, si Dios no lo quiera, acá cualquier persona tiene una enfermedad catastrófica, va a ser cubierto, probablemente tenga que luchar, una tutela, alguna cosa, pero va a tener su tratamiento que puede costar miles de dólares o muchos millones de pesos. En México conozco muchos casos donde pues gente vende su casa para pagar el medicamento, el tratamiento, porque si espera que actúe el Estado va a pasar mucho tiempo. Entonces, yo creo que no hay sistema perfecto, pero también creo que hay cosas que en el privado funcionan bien, como que se hacen un poco más eficientes, y la prueba de eso está que Colombia invierte creo que menos del 6% del PIB en salud. Hay países que invierten el 12-13% del PIB en salud. La verdad es que el escenario es incierto, no sabemos cómo va a salir, entonces opinar más allá de eso sería muy difícil. Yo quisiera agregar un tema por experiencia, no específicamente de DocRed, pero pues digamos con autoridad lo puedo decir. Yo fui uno de los pioneros en cannabis medicinal en Colombia. Lancé una compañía al mercado en el 2016 cuando apenas estaba arrancando. Esa compañía tiene presencia hoy en México, Perú, Argentina, en Inglaterra y en Alemania. Y lo que sí puedo decir de Colombia, porque hice la internacionalización de esa compañía, es que el marco regulatorio puede que sea complejo, puede que navegarlo sea difícil, pero somos muy juiciosos en tener unas reglas claras, en dejar efectivamente un marco o una ruta en donde efectivamente en la articulación puede ser complejo. Viendo un poco lo que hizo Colombia en un tema específico, obviamente nosotros nos orientamos más hacia la parte de prestación al paciente con IPS. Hoy inclusive tenemos unas IPS acá en Colombia, y esa fue un poco la estrategia que quisimos abordar, no desde la parte de cultivo, sino muy orientado en salud. Por ende terminé entrenando médicos en cannabis medicinal, por ende terminé ahora entrenando médicos en 1 millón de cosas, pero lo que sí quiero decir es que comparativamente cuando veíamos qué pasaba en México, qué pasaba en Brasil, qué pasaba incluso en Inglaterra con el marco jurídico con el cual nos encontrábamos, es que Colombia las cosas las estaba haciendo de una manera correcta y ojalá eso se logre mantener y no por el afán nuevamente queramos estar lamentándonos en un futuro lo que efectivamente nos ha costado tiempo. Comparativamente siento que Colombia, más allá de que la gran oportunidad por supuesto que hay en salud en México y es el mercado que todo emprendedor quiere ir a conquistar, porque como bien lo dice Javier y esa que vienes de allá y por supuesto Paola que haces muchos temas, es un mercado pues inagotable, hay oportunidades, pero muchas veces el cómo hacerlo no es tan fácil y ahí quería aportar desde una experiencia previa de lo positivo que hemos sido o de lo juicioso que hemos sido comparado en el sistema de salud con otros países hermanos si se quiere. Y a mí solo me gustaría adicionar para no meternos como en estos temas más políticos y que finalmente el paciente final es el afectado. Nosotros estamos trabajando desde Be Your Brand para todo este año y el próximo año en entrenar a los profesionales de salud en la democratización de la información de la salud para los pacientes, en buscar que ellos tengan una comunicación asertiva y empoderar al paciente en su propia salud, en el cuidado de su propia salud, porque desde términos preventivos el ahorro puede ser muy importante y el hacer que cada uno de nosotros sea consciente y tome en sus propias manos su salud, creo que puede ser un camino que le dé la vuelta a cualquier sistema con todos los defectos que tenga.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar acá presentes y seguramente la siguiente sesión va a estar igual de cautivadora como esta. Muchas gracias.